Buenos días, alumnos de 10º grado. Vamos a iniciar las clases de este año con los temas de fundamentos geométricos y aritméticos. Ya habrán visto la lección 1 de su libro. De lo que se trata es de lo que hablábamos la semana pasada en el repaso, que era más que todo acerca de los números reales, cómo se hace cada operación con números reales, es decir, con números enteros, con números fraccionarios, con números radicales, y con números irracionales también, Entonces, creo que eso lo hemos practicado bastante, usted lo debe de haber visto. No vamos a retomar eso aquí porque me parece que el tiempo es muy corto y eso ya lo habíamos visto. Sin embargo, como quedamos en el día miércoles, hacer un meet para poder, para que usted disipe dudas. Si usted se va, le puede dejar de tarea toda la sección de ejercicios que hay al final la primera sección de ejercicios. Yo le voy a especificar la página en Classroom, le voy a dejar la tarea. Entonces, usted solamente si tiene alguna duda en cuanto a cómo hizo un ejercicio, entonces nos vamos a ver en el review, en el repaso en Classroom. Entonces, ese es el primer tema, va a ver cómo se hacen las operaciones con cada uno de los tipos de números que existen en los números reales, que son números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Entonces, todo ese tipo de números usted tiene que saber hacer las operaciones básicas con esos números. ¿Qué otro tema ahí que es también un poco, como le digo, que no tiene mucha relevancia, es el tema de los valor absoluto, que también le sale ahí, ¿verdad? Entonces sabemos que el valor absoluto de cualquier número entero siempre se toma como una distancia, entonces es decir, siempre va a ser un número positivo. Por ejemplo, si usted, porque por eso lo tomamos como una distancia, es lo mismo que la misma distancia voy a recorrer si me muevo hacia acá y si me vuelvo a mover hacia acá, ¿verdad? Es lo mismo, no voy a decir menos un paso o menos 2 pasos, siempre es un número positivo. ¿Cómo se representa un valor absoluto? Con 2 barras. Si le dicen cuánto es el valor absoluto de menos 8, pues es 8. ¿Cuánto es el valor absoluto de 8? Pues es 8. Siempre el valor absoluto va a estar representado como un número positivo porque se trata de distancia, ¿no? Es distancia, la distancia siempre va a ser positiva. Ahora, si el signo está fuera del valor absoluto, entonces la respuesta aquí sí va a ser menos 8, porque hay un signo fuera del símbolo de valor absoluto. Si hay una operación dentro de las barras, por ejemplo, menos 5, menos 2, más 10, entonces usted va a hacer la operación que hay adentro, dependiendo del signo que le salga. Entonces aquí le va a quedar 3, entonces va a ser 3. El valor absoluto es 3. Entonces, es lo que tiene que considerar. Ya vi los ejercicios de la sección, en realidad son bien sencillos, entonces usted solo tiene que tener en mente que el valor absoluto, por tratarse de distancia, siempre va a ser un número positivo. Visto esto, pasamos al siguiente tema que vamos a explicar para poder continuar con los temas, para poder terminar ese capítulo que es simplemente de repaso. Entonces ahí va a haber operaciones con toda la cantidad de números que les dije, con todos los números reales. Hay unas ciertas ejercicios de valor absoluto y hay ejercicios de intervalos reales, ¿verdad? Que eso vamos a ver ahorita. Entonces, si usted recuerda los intervalos reales, se referían a cantidades de números, ¿va? Vamos a decir que un intervalo real es un subconjunto de los números reales y que se incluyen signos de orden, ¿va? ¿Cuáles son los signos de orden? Mayor que, menor que pueden ser de orden estricto, ¿va? Si usted recuerda cuando decíamos, vamos a hacer una relación de orden, cuál es mayor, cuál es menor, cuál es igual. Entonces esos símbolos son los que se utilizan para los intervalos, que puede ser una relación de orden estricta cuando no está incluido. ¿Cuáles son los de orden estricta? Cuando se le presentan así. Y pueden ser de orden amplia
si se le presentan incluidos los extremos. Entonces siempre vamos a decir que los intervalos son subconjuntos de los números reales que poseen signos o símbolos de orden o de relaciones de orden, que puede ser estricta y que puede ser amplia, dependiendo de este símbolo que está aquí. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que recordar de los intervalos? Se representaban por medio de 3 notaciones. Notación de intervalo, que era con corchete. La notación de intervalo, que la característica era que tenía corchete. Si estaban así, estaban abiertos. Si estaban así, estaban cerrados. Es un intervalo cerrado. Si está así, es abierto por la izquierda. Y si está así, es abierto por la derecha. Siempre tomamos también como la izquierda los números negativos y como la derecha los números positivos. Entonces, esta es la notación de intervalo. Había otra que era la notación constructiva. La notación constructiva, ¿verdad? Que ahí se refiere únicamente a escribir esta misma notación, pero en otra nomenclatura. Entonces, ¿qué características tenía esta notación? Primero, iba entre llaves y siempre comenzaba como X que pertenece a los reales, poníamos una coma y de ahí continuaba el intervalo. Vamos a decir que A y B son los números, entonces era algo así y cerraba la llave aquí. Ahora, está la notación de intervalo, la notación constructiva y también la notación gráfica, que era representada en una recta numérica. Vamos a ver entonces algunos ejemplos para pasar al siguiente tema. Vamos a ver. Le dice ahí, vamos a representar ejemplos. Representar en las 3 notaciones. Tenemos el primer ejemplo que me dan un intervalo en notación de intervalo, ¿verdad? Entonces, siempre en este tipo de ejemplos le van a dar el intervalo dado en cualquier notación, ¿va? Se lo pueden dar en notación de intervalo, en notación constructiva y en notación gráfica, y usted tiene que hacer las 3 notaciones. Entonces dice usted, ya tengo tengo que hacer la notación constructiva y tengo que hacer la notación gráfica. Por facilidad, por comodidad, por observación, que usted puede ver mejor los números y de ahí puede construir, puede hacer la notación constructiva mucho más fácil. Entonces lo primero que hace es la notación gráfica. Entonces dice aquí, me está hablando de un conjunto de números que va desde -6 hasta 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la gráfica. Esta sería mi notación gráfica. Coloco una línea y coloco los números. Vamos a poner el 0 aquí y vamos a decir 1 y 2. Hacemos uno más, solo por estética. Y aquí vamos a poner 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a decir 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ahora, ahí cuando estamos hablando de orden amplia y estricta, tiene relación, ¿va? Con los corchetes y también con los puntos que hagamos en la gráfica. Si el corchete está cerrado, quiere decir que en ese punto vamos a pintarlo relleno, porque aquí hacemos un punto sobre la recta numérica, sobre el 2, y vamos a rellenar. Ahora este está abierto sobre 6, entonces lo vamos a dejar sin pintar. Y
como el intervalo se refiere a un conjunto de números, vamos a incluir todos los que están entre este lapso. Vamos a decir que todos estos números entre el -6 y el 2 son el intervalo del que estamos hablando. Entonces esta es notación de intervalo, esta es notación gráfica y me falta la notación constructiva. Voy a decir que empieza con llave, pongo X que pertenece a los reales siempre. Y ahora tengo que hacer un intervalo con dos extremos, ¿va? Es decir, la X me va a quedar en el centro. Entonces yo tengo que ver cuáles son los mayores y cuáles son los menores. Ya sé que a este extremo va a estar el 2 y a este extremo va a estar el -6. Pero ¿cómo le voy a poner el significado de los signos? ¿Va? ¿Cómo se lo pongo? Entonces nos hacemos en este, que este sí me queda correctamente en la posición normal, ¿va? Porque si usted ve las relaciones de orden, siempre decía X es mayor que tal, o X es menor que tal, ¿verdad? Nunca decía 2 es menor que X. Entonces este es el que miramos. Entonces si vemos en el 2, estamos hablando de todos los números que son menores que 2. Entonces, ¿con qué? Con este, ¿va? Entonces decimos menores que 2. Pero como está incluido y está cerrado, aquí también va a ser de orden amplia, ¿va? Ahora este, si usted se fija, los de 6 son los mayores que 6, es decir, con este. Pero yo no le voy a poner al revés de este, ¿va? Porque tienen que ir en la misma dirección. Y como este está al revés, es como que tuviera una calcomanía y le diera vuelta, entonces el signo me va a quedar siempre en la misma dirección, ¿verdad? Pero ya no va a ser de orden amplia, sino que de orden estricta, ¿va? Es decir, no va a tener la inclusión de los extremos. Y eso es todo, ¿va? Ahora, pueden haber también intervalos que son infinitos, ¿va? Vamos a hacer uno para recordar cómo eran los intervalos infinitos. Entonces, siempre, ¿va? La misma instrucción. Representar en las tres notaciones. Entonces, vamos a tener ahí un ejemplo que me dice abierto a menos infinito, cerrado en un medio. Pongámosle abierto para que se mire diferente. Entonces, esta es notación de intervalo. Tengo que hacer notación gráfica y tengo que hacer notación constructiva. Hago primeramente la notación gráfica porque me facilita más observar cuál sería los puntos que voy a tomar. Pero en este caso, ya estamos hablando de un solo número, un intervalo infinito, ¿verdad? Que va a ser abierto a los números negativos. Ojo ahí, todos los intervalos que sean infinitos, al infinito que vayan abierto, siempre tiene que ir abierto aquí y abierto al infinito. Porque no se puede cerrar un infinito, ¿no? No puede poner corchete cerrado cuando está hacia el infinito. Es decir, está tomando en cuenta todos los números hacia el infinito negativo en este caso. Entonces nosotros decimos aquí hay un 1, aquí hay 0 y aquí hay 1. Entonces me dice que es en un medio abierto, entonces yo lo coloco entre 0 y 1 y esa va a ser mi primera marca. Y está abierto al infinito negativo, es decir, va a tomar todos los números desde un medio hasta el infinito, es decir, no tiene hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Sino que, como su nombre lo dice, es infinito. Y aquí ya tengo la notación gráfica. Ahora, ¿cómo sería la notación constructiva? En este caso de la notación constructiva, no tenemos dos valores, ¿verdad? Entonces solo ponemos el X como es en una relación de orden. Entonces vamos a decir llave, X que pertenece a los reales. Y vamos a tener todas las X que sean menores que un medio. Entonces vamos a decir X es menor que un medio, ¿verdad? Entonces ahí no va la línea aquí porque aquí está abierto y aquí también. Entonces eso sería en cuanto a los intervalos. Ya los vimos
y los estamos recordando. Ahora, ¿qué otro tema ahí se maneja en esa introducción o los fundamentos algebraicos que les estoy hablando? También se maneja la notación científica. Si usted lee el libro, hay otro procedimiento ahí que es un poco engorroso. Usted lo puede hacer con la calculadora, pero para recordar, vamos a ver un poquito de eso, de notación científica. Entonces, la notación científica sirve para, como su nombre lo dice, es una forma de escribir números para un determinado motivo científico de una manera más fácil, ¿va? Es decir, números que sean extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Entonces hay una cierta notación, es decir, una forma de escribir los números de modo que su utilización sea mucho más sencilla que si usted los pusiera normal. Vamos a hacer dos ejemplos, ¿va? Pueden haber números muy grandes, como le digo, y números muy pequeños. No hay otra opción, ¿va? No hay otra opción. Entonces vamos a poner dos números. Un número muy grande o un número muy pequeño. Entonces tenemos que escribirle notación científica. Entonces, todo número grande, estas son comas, no son puntos. Solo tiene un punto al finalizar el número. Ahí tiene el punto. Al finalizar el número, usted lo tiene. Aunque no lo tenga escrito, usted lo va a tener. Entonces usted mueve el punto decimal de modo que los ceros vayan desapareciendo y va contando los espacios que se mueven. Entonces usted va a decir, este punto lo voy a mover hasta acá para hacerlo más corto el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo moví 6 espacios. Entonces mi número me va a quedar como 5 por 10 a la 6. Siempre un número en notación científica se escribe de esta forma. El número entero siempre va multiplicado por algo en base 10 y el número, si es positivo, significa que es muy grande. Y si el exponente es negativo, significa que es muy pequeño. Entonces, me moví hacia la izquierda. Moví el punto decimal hacia la izquierda. Ahora, cuando es un número pequeño o que usted le puede ver el punto decimal, entonces aquí no hay problema, lo voy a mover hacia la derecha. Y según el número de espacios, va a ser el exponente de la base 10, pero aquí ya va a ser un exponente negativo. Digo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el número me quedaría como 3.42 por 10 a la menos 5. Pero puede ser también, si yo lo muevo otro espacio, 34.2 por 10 a la menos 6. Y es el mismo número. Y si lo muevo otro, también podría ser 342 por 10 a la menos 7. Y es el mismo número. Entonces, de esta forma, usted puede hacer la notación científica. En la calculadora también estaba, cuando usted toma el XP o el ENG, también que se mueve hacia la derecha o a la izquierda. Shift ENG o el ENG normal y se le va a mover el número y le va a salir en notación científica. Entonces, eso sería todo. Eso es todo lo del capítulo. Vamos a tener reunión en vivo el miércoles. Vayan viendo los ejercicios. Yo se los voy a mandar de su libro ahí. Les voy a decir cuál página son los ejercicios que tienen que hacer. Y cualquier duda la vamos a disipar el día miércoles en la reunión de Meet que tengamos. Entonces eso ha sido todo para la primera clase. Sería toda la unidad. Serían los ejercicios de repaso. Yo les voy a pasar exactamente cuál es la página y en la tarea de Classroom cuando les publique este video. Entonces, eso es todo. Y estudien, hagan los ejercicios y nos vemos el miércoles para cualquier consulta. Adiós.